En este momento, siendo las 12 horas con 8 minutos, el día 31 de octubre del año 2017, damos inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro convocada para esta fecha. Secretario General, de acuerdo, verifique el quórum legal y si va a dar cuenta con el orden de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta. Están presentes, además de usted, el magistrado Martín Silva Vázquez y el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, integrantes de este órgano jurisdiccional. Por tanto, en términos del artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los proyectos de resolución correspondientes a los juicios para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado, con las claves de identificación TEQ-JLE-2/2017, TEQ-JLE-3/2017 y TEQ-JLE-4/2017, todos prestados en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrada presidenta. Magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, está a su consideración el orden propuesto para la discusión y resolución de los proyectos previamente circulados. ¿De estar de acuerdo? A favor de manifestar. A favor. Secretaria Bárbara Estefanía Ramírez Ramírez, de cuenta con el proyecto de resolución del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado, con clave de identificación TEQ-JLE-2/2017 de este tribunal, turnado a la ponencia amical. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado, identificado con la clave TEQ-JLE-2/2017, promovido por la representante legal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, con la finalidad de ratificar el convenio de terminación de la relación laboral que se celebró entre ese órgano administrativo electoral e Irma Ramírez Cruz. Derivado de la fijación de fecha para llevar a cabo la diligencia de ratificación, la trabajadora acudió a este órgano jurisdiccional a manifestar su imposibilidad de asistir a la misma, solicitando se difiriera. Así las cosas, se fijó nueva fecha para su desahogo, a la cual únicamente asistió la representante legal del instituto, quien realizó diversas manifestaciones, entre ellas el no consentimiento de la vía fijada para el trámite de la ratificación y pidió tener por no presentada la solicitud de ratificación ante este tribunal electoral. En ese sentido, derivado de la reforma legal a la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro, este tribunal electoral conoce y resuelve de las cuestiones laborales que deriven del Instituto Electoral a través del referido juicio, es decir, se dotó de competencia esta autoridad para resolver sobre la materia. En atención a los artículos 53, fracción primera, y 987, párrafo primero, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el numeral 26 del Manual de Prestaciones del Personal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se establece que una de las formas de terminación de la relación laboral se origina por el mutuo consentimiento de las partes mediante la firma de un convenio que deberá ratificarse ante el tribunal competente. Lo anterior podría hacer suponer que en virtud de que media la voluntad de ambas partes de suscribir un convenio para dar por terminada la relación laboral, no debería iniciarse un juicio, pero la vía considerada idónea para ratificarlo y aprobarlo es el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el instituto y su funcionariado, pues estima no necesariamente debe actualizarse el estudio de una controversia para que se active su inicio. Por ello, si la representante legal del Instituto Electoral presentó una solicitud de ratificación del convenio que celebró con la trabajadora, el juicio laboral es la vía por la cual debe darse tratamiento, pues su denominación no implica limitantes ni transgrede el derecho de acceso a la justicia, pues establecer que solo puede actualizarse el mismo cuando se esté frente a un conflicto
supondría limitar dicha vía a ciertos supuestos de procedibilidad injustificadamente. Por otro lado, se advierte que la representante legal expresó su voluntad de no ratificar el convenio referido y pidió tener por no presentada dicha solicitud, situación conforme a la cual la trabajadora no manifestó oposición. Así las cosas, esta autoridad debe tener por no presentada la solicitud de referencia en atención a que no existe voluntad de ninguna de las partes que signaron el convenio de terminación de la relación laboral de llevar a cabo su ratificación, situación que contraviene los artículos 33 y 987 de la Ley Federal del Trabajo, por cuanto establecen que cuando la parte patronal y trabajadora lleguen a un convenio fuera de juicio, el mismo se aprobará siempre que no contenga renuncia de derechos y para estar en posibilidad de hacerlo, las mismas podrán concurrir ante la autoridad solicitando su ratificación, es decir, deberán comparecer ambas partes. Por lo expuesto, en la propuesta se considera que lo procedente es tener por no presentada la solicitud de ratificación del convenio de terminación de la relación laboral. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Habrá alguna participación? Al no haber intervenciones, pido al secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Igualmente. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado con clave de identificación TEQ-JLE-2/2017 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas se resuelve. Se tiene por no presentada la solicitud de ratificación de convenio de terminación de relación laboral. Pido ahora a la secretaria María de los Ángeles Nolasco Chávez de cuenta con el proyecto de resolución del juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado, con clave de identificación TEQ-JLE-3/2017 de este tribunal, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Martín Silva Vázquez. Con su venia, magistrada presidenta, magistrados. Se da cuenta del presente asunto relativo al juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado con clave de identificación TEQ-JLE-3/2017, promovido por la representante del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, a fin de tener por ratificado y aprobado el convenio de terminación de la relación laboral con uno de sus trabajadores. En cuanto a la ratificación del convenio, la comparecencia se realizó el 10 de octubre de este mismo año y previa lectura del mismo documento en cita, se preguntó a las partes si conocían el alcance legal del mismo, a lo que respondieron afirmativamente. Quien representó al Instituto Electoral del Estado de Querétaro solicitó en la misma comparecencia de 10 de octubre que el procedimiento de ratificación fuera regularizado por este órgano jurisdiccional, pues señaló que indebidamente se había tramitado como juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el instituto y su funcionariado, toda vez que entre las partes no existía una demanda o bien se exigía el cumplimiento de alguna prestación de carácter laboral. Al respecto, la ponencia considera no es procedente resolver favorablemente en cuanto a la regulación de la vía, toda vez que se estima que, al haber solicitado la ratificación y aprobación del convenio de terminación laboral entre el instituto y uno de sus trabajadores, tal situación puede adscribirse dentro del juicio laboral del cual el Tribunal Electoral tiene competencia por mandato de ley. Ello es así, dado que de una interpretación en sentido amplio, debe considerarse el juicio en referencia como la vía idónea para resolver la ratificación del convenio, ya que el hecho de que se tramite en la citada vía no contiene transgresión alguna a un derecho fundamental de las partes o bien restringe algún principio del proceso. Limitar la vía del multicitado juicio laboral a litigios entendidos como conflictos calificados por la pretensión de uno y la resistencia de otro sería una interpretación restrictiva del acceso a la justicia y un límite material a la competencia de este tribunal, lo cual dejaría fuera de la procedencia supuestos como el que ahora se presenta. Asimismo, este tribunal electoral observa que el convenio de terminación de relación laboral
cumple con los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, aplicado de manera supletoria, ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley Adjetiva en materia electoral del Estado. Igualmente, este órgano jurisdiccional no logra percatarse dentro del cuerpo del convenio en cita la existencia de renuncia de derechos o prestaciones que a la parte trabajadora pudieran corresponderle, teniendo por tanto plena validez. De ahí que se considere que debe de tenerse por ratificado y aprobado el convenio de terminación laboral por mutuo consentimiento entre el trabajador y el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Es cuanto, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Se presenta alguna participación? Secretario General de Acuerdos, pido en consecuencia tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Como si fuera mío. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado con clave de identificación TQ-JLE-3/2017 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuenta se resuelve, téngase por ratificado y aprobado el convenio objeto del presente asunto. Secretaria Norma Jiménez Fuentes, de cuenta con el proyecto de resolución del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado, con clave de identificación TEQ-JLE-4/2017 de este tribunal, turnado a la ponencia a cargo del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Magistrada Presidenta, magistrados, previa autorización de ustedes, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado, con clave TEQ-JLE-4/2017. Mediante escrito presentado ante este tribunal, representante legal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro planteó que dicho organismo público y Felipe Gerardo Flores García Reper, como trabajador, celebraron un convenio de terminación de relación laboral por mutuo consentimiento. Asimismo, solicitó tomar comparecencia a ambas partes para ratificarlo. Acorde a la petición, se señaló fecha y hora para que ambas partes comparecieran a las instalaciones del tribunal a manifestar lo que a su interés conviniera en relación a la solicitud de ratificación del convenio, citándolas bajo el apercibimiento que de no comparecer ambas partes o alguna de ellas, se tendría por no ratificado el convenio y se ordenaría el archivo del expediente como asunto concluido. En el proyecto, en cuanto a la vía, tomando en consideración que el artículo 122 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro establece la competencia de este tribunal para resolver el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado, y tomando también en cuenta que de una interpretación sistemática de los artículos 10, primer párrafo, fracción cuarta, 14, primer párrafo, fracción segunda, del propio 122 y 123 de la ley referida, así como 982 y 987 de la Ley Federal del Trabajo, se considera dicha vía como la adecuada para tramitar la petición de la representante legal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, por ser la idónea para conocer de asuntos de naturaleza laboral que se plantean ante este tribunal relacionados con el órgano administrativo electoral local y sus trabajadores, pues es la única prevista por la legislación local para que este órgano jurisdiccional conozca de asuntos relacionados con dicha competencia material. Lo anterior, aunado a que el nombre de dicho juicio laboral no implica alguna limitante al trámite a seguir para atender las solicitudes de intervención de las partes, ni infringe los principios de constitucionalidad y legalidad. Por otra parte, tomando en consideración que solamente ratificó el convenio la representante legal del Instituto Electoral del Estado de Querétaro y el trabajador no se presentó en la fecha y hora señalada para su comparecencia y por ende no lo ratificó, se estima incumplido el requisito previsto en los artículos 33 segundo párrafo y 987 primer y tercer párrafos de la Ley Federal del Trabajo para aprobar un convenio laboral que exige ser ratificado por ambas partes ante este tribunal. Lo anterior deviene en que se proponga hacer efectivo el apercibimiento realizado a las partes y se tenga por no ratificado el convenio por cuanto hace al trabajador, ordenando el archivo del expediente como asunto concluido. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados.
Gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el proyecto de acta. ¿Se presenta alguna participación? Adelante, magistrado. Una muy breve, presidenta. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy estamos resolviendo 3 importantes asuntos derivados de la reforma del 1 de junio de este año, publicada el 1 de junio de este año, en la cual se introdujo en la ley electoral del Estado de Querétaro, específicamente la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Querétaro, un nuevo juicio que se llama Juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado. Digamos que esta es la primera ocasión que este tribunal se pronuncia acerca de la solicitud de ratificación de convenios, que en otras jurisdicciones se conocen como procedimientos paraprocesales. El tema es que, resolviendo estos 3, estaríamos ya en condiciones de emitir una jurisprudencia que, al menos desde mi punto de vista, contemple la vía adecuada para dilucidar este tipo de asuntos y también la competencia de este tribunal para conocer de los mismos. Es cierto que nuestra ley recién reformada no prevé un procedimiento especial para todo tipo de procedimientos paraprocesales. En realidad, lo que hizo el legislador fue prever un juicio amplio, robusto, donde caben muchas cosas, y lo hizo de la manera más extensa posible. Es decir, la mejor manera de regular un procedimiento contencioso es considerarlo primero como un juicio. Pero en ese juicio puede haber autocomposición. De hecho, los juicios laborales, en términos generales, están diseñados para privilegiar cualquier modelo de autocomposición. De tal manera que una vez que se regula lo más difícil, es posible que dentro de lo más difícil quepa lo más fácil. Por eso creo yo que los 3 coincidimos en que es idónea la vía grande, la vía robusta del juicio, para admitir que con un trámite especial, aplicando supletoriamente las leyes laborales correspondientes, se pueda tramitar sin más, sin formar un juicio propiamente dicho, la solicitud de ratificación de convenio. Y esto se hace, me parece a mí, de una manera adecuada, porque el artículo 123 de la ley que acabo de mencionar establece la supletoriedad de la Ley de los Trabajadores del Estado, la Ley Federal del Trabajo y los principios generales del derecho, uno de ellos la economía procesal. De tal manera que considero adecuado responder a la petición de regularización del procedimiento que hizo la abogada del Instituto, diciéndole que, pues, más allá del nombre del juicio o del nombre del expediente, lo realmente importante es darle el trámite adecuado que también yo creo acertadamente pide, y que en el caso de la ratificación se limita a citar a las partes a una audiencia para que se pronuncien en torno a esa solicitud. Puede ser que no vengan, puede ser que falte alguno de ellos, pero las leyes supletorias tienen solución para esos casos, y también aplicando los principios generales del derecho, pues podemos encontrar una solución que no sea espontánea, sino que esté basada en la legislación aplicable, prevista también por el propio legislador, de tal manera que creo yo que con estas 3 resoluciones damos claridad, damos certeza, damos certidumbre acerca de la manera en que se pueden tramitar estos asuntos. Otro tema que también debatimos y que me parece llevamos a buen puerto es el relativo a la competencia, si es exclusiva o no de este tribunal. Desde mi muy particular punto de vista, considero que esta reforma incluso abroga aquellas normas que sean contradictorias con la misma y por tanto corresponderá de ahora en adelante, a partir del 1 de junio, conocer de este tipo de asuntos, excluyendo desde luego cualquier otra competencia para evitar posibles conflictos de resoluciones o confusiones venideras en los justiciables. Por esa razón, creo yo que el día de hoy sí es un día importante porque en realidad estamos estrenando este nuevo procedimiento para procesar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrado, ¿habrá alguna participación? Sí, igualmente breve. Gracias, presidenta. Comparto los puntos de vista expresados por mi compañero magistrado. No voy a reiterar, no voy a abundar mucho más de lo ya expresado muy correctamente por el magistrado Sergio Guerrero. Solamente reiterar 2 aspectos que nosotros discutimos ampliamente. El legislador evidentemente no puede prever todos los supuestos posibles, y yo creo que estamos frente a un caso que puede encuadrar en los llamados problemas aparentes. No me parece que en ningún momento lo hayamos visto como un problema real, como podría haber sido planteado por parte del representante legal del instituto. Es un problema aparente, dado que el legislador ya lo previó en las normas supletorias. No es necesario
crear ni un nuevo procedimiento para procesal, tampoco reformar la ley, ni emitir un acuerdo que establezca estos procedimientos, porque además el tribunal no puede legislar en ese punto, tendría que basarse en normas ya contempladas por el legislador de manera supletoria en diversas normatividades aplicables, de tal forma que me parece que la solución que hoy está dándole el tribunal a estos asuntos es la correcta. Lo hemos analizado muy ampliamente, de diferentes aspectos que habría que tomar en cuenta, porque estamos plenamente conscientes de que estos precedentes marcan un criterio a seguir en lo fundamental de manera subsecuente para los siguientes asuntos que sean presentados ante este órgano jurisdiccional. Y el otro aspecto, reiterar, efectivamente, un juicio no es un juicio porque se llame juicio, y esto incluso es aplicable, y hay un amplio debate histórico documentado. El caso más famoso, se me ocurre, evidentemente es el del amparo, en donde se ha discutido siempre si un tipo de amparo es o no un juicio. Hablo del amparo directo e indirecto. Bien, pues el hecho de que se llame así no lo convierte en tal, sino el procedimiento o la forma en que se lleva a cabo. Por eso insistía yo en la idea de que es un pseudo problema, dado que un tribunal no puede resolver estrictamente en función de un criterio ni literal, ni pelearse o debatir estrictamente por una cuestión que atañe al nombre de las cosas, a una cuestión estrictamente de nomenclatura. Lo que hay que atender a profundidad es la forma en que se lleva a cabo el planteamiento, la forma en que se desahoga el problema planteado por las partes, y en este caso creo que le encontramos una solución correcta, y por eso comparto absolutamente todos los puntos de vista expresados por mi compañero magistrado. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra participación? Bien, simplemente yo manifestaré que, en acuerdo a lo que ya han expuesto tanto el magistrado Sergio Guerrero como el magistrado Martín Silva, hay una plena coincidencia al respecto. Creo que la reforma electoral local del 1 de junio de 2017 es una reforma que sin duda recoge un sinnúmero de experiencias, no solo derivadas específicamente del proceso electoral anterior, sino de la experiencia institucional en los últimos meses, estos últimos años, y entre ellos un aspecto muy importante es la forma en la que se habrán de dirimir los conflictos que se presenten, o las situaciones, no necesariamente un conflicto, que se presenten entre el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y su funcionariado. Me parece que entre muchas otras aportaciones muy valiosas de esta reforma electoral local, planteadas por diferentes instituciones, valoradas y discutidas de manera muy atinada por la legislatura, el hecho de que se hayan incluido a la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro, tanto el JLD, que ha sido ya tan mencionado en diferentes sesiones de este tribunal, como ahora este juicio laboral, son muestra de la conciencia, del trabajo, de la experiencia institucionales. Me parece que pasos muy importantes en el proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas de nuestro Estado. En relación a los dos temas en particular que se han expuesto, la vía a través de la cual se puede atender este tipo de solicitudes del Instituto, como la ratificación o el tema de la competencia, han sido ya planteados. Insisto, existe una gran coincidencia, y por mi parte no haré mención. ¿Hay alguna otra mención? Magistrados, ¿alguna otra participación? Entonces, en este sentido pido al secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Martín Silva Vázquez. A favor del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con el proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto y su funcionariado, con clave de identificación TQ-JLE-4/2007, fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al medio de impugnación de cuentas, se resuelve: único, se tiene por no ratificado el convenio de terminación de la relación laboral por parte del trabajador, y se ordena el archivo del expediente como asunto concluido. Secretario General de Acuerdos, informe si conforme al orden del día existe algún otro punto a tratar. Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Muchas gracias, secretario. En este sentido, siendo ahora las 12:32, damos por concluida esta sesión pública, agradeciendo a todas y a todos su presencia.